Compré una casa pequeña con mi hermano George hace un par de años. Decidimos organizar nosotros las Navidades el primer año que vivimos en la casa, como una forma de hacer que la familia conociera la casa y también como una forma de reunir a toda la familia por primera vez en años. No tenemos la familia más grande del mundo, así que éramos nosotros dos, nuestros padres, nuestra tía y tío, nuestro primo y nuestra hermana y 2 sobrinos. Nuestra hermana vino con nuestros sobrinos y su marido primero para ayudarnos a cocinar y preparar todo. Además, también trajeron a su perra Mika, que era un border collie. Como ellos vivían a 2 horas de distancia, iban a pasar la noche en nuestra casa. El resto de nuestra familia vive a menos de 1 hora de distancia, por lo que no se quedarían. Durante la cena de Navidad, en un momento dado, hablamos sobre algunos de los asesinatos que estaban ocurriendo en nuestra área recientemente. Habían encontrado cuerpos en los bosques de nuestro condado sin explicación aparente. No era un tema del que siguiéramos hablando mucho tiempo, ya que nuestra madre y mi hermana querían que dejáramos el tema por el bien de las vacaciones y los niños. Después de la cena, todos tomamos un poco de vino en el salón con una película navideña de fondo mientras hablábamos. Después de unas horas, la familia comenzó a irse lentamente, hasta que solo quedamos mi hermano y yo, mi hermana, su esposo y sus hijos. Los niños se acostaron antes que nosotros, y los 4 nos quedamos más tiempo tomando más vino en el salón. Mi novia terminó pasándose por la casa pasadas las 10 para pasar el resto de la noche conmigo, ya que toda su familia se había ido a casa. Finalmente, la noche de Navidad había terminado y era hora de irnos a la cama. Debían de ser las 12 de la noche cuando mi novia y yo nos metimos en la cama y nos dormimos. En medio de la noche, me despertó mi novia sacudiéndome del hombro. La habitación aún estaba oscura. Miré aturdido el reloj al lado de la cama y ponía que eran las 2:15. Le pregunté a mi novia cuál era el problema y me susurró que escuchara. Escuché y oí a Mika en el pasillo gruñendo, el perro de mi hermana. Me levanté de la cama y entré al pasillo para ver qué estaba pasando. Luego vi que la puerta trasera de nuestra casa estaba abierta de par en par y una brisa de aire frío comenzó a golpearme en la cara. Mika estaba mirando fijamente a la puerta. Revisé si había alguien fuera y cuando estaba en la puerta trasera escuché la voz de mi hermano gritar mi nombre en la oscuridad afuera. Sonaba como si estuviera muy lejos en el bosque. Me preocupaba que estuviera en problemas o que necesitara ayuda. Volví a mi habitación para decirle a mi novia lo que pasaba mientras me ponía los zapatos y el abrigo. Salí con una linterna a la parte trasera de mi casa. Había una ligera capa de nieve en el suelo, lo suficiente como para ver huellas que iban desde la puerta trasera hasta la terraza trasera hacia el bosque. Grité muy fuerte el nombre de George y escuché su voz responderme y decir mi nombre. Se confirmó ahora que estaba en el bosque, así que empecé a andar en esa dirección. Pero curiosamente, cuando me adentré en el bosque, sus huellas se desvanecieron lentamente y se volvieron más difíciles de ver hasta que fue imposible seguirlas por completo. Grité a todo pulmón que dónde estaba y que qué pasaba. Una vez más escuché la llamada de la voz de George, pero solo mi nombre. No entendía por qué, pero cada vez que me llamaba su voz estaba a la misma distancia. Me incomodaba alejarme más de mi casa porque no quería perderme en el bosque. Traté de llamar al teléfono de George y dio tono, pero no contestó. Continué un poco más adentro del bosque, pero ahora los gritos de George cesaron. Por mucho que gritara su nombre, había un silencio total, ni siquiera el sonido de un insecto, solo el sonido de la brisa ligera. De repente sonó mi teléfono. Tenía la esperanza de que fuera George, pero era mi novia. Descolgué y ella estaba histérica, hablando muy deprisa. Le dije que se calmara y que hablara más despacio para que pudiera entenderla. Sin calmarse mucho, me gritó que George estaba en su habitación durmiendo en ese mismo instante. Respondí que eso no tenía ningún sentido porque había estado escuchando su voz todo este tiempo en el bosque. Le pedí que comprobara si el marido de mi hermana también estaba todavía aún dormido en el sofá-cama. 30 segundos después, ella confirmó que sí. De repente sentí que no estaba solo en el bosque, como si alguien estuviera a punto de agarrarme de cualquier dirección. Me volví por donde vine y comencé a correr lo más rápido que pude. No me detuve hasta que vi que la luz del patio trasero de mi casa se hacía más visible a través de los árboles.
Regresé a mi casa y todos estaban despiertos ahora. George y todos los demás tenían una mirada de horror en sus rostros cuando les expliqué lo que había pasado. Les expliqué que Mika estaba gruñendo mirando la puerta trasera abierta de par en par y el hecho de que había huellas que conducían al bosque. Pero la parte más aterradora fue que estaba seguro de que la voz que estaba escuchando era la de George y que quienquiera que estaba en el bosque sabía mi nombre. Contemplamos llamar a la policía durante media hora y terminamos haciéndolo. Vino un agente de policía y nos hizo algunas preguntas, como si habían robado algo o si conocíamos a alguien que pudiera querer hacernos daño, etc. Se fue después de unos 30 minutos y nos dijo que volviéramos a llamar si sucedía algo más. No tengo claro si esto tuvo algo que ver con los asesinatos que ocurrieron en ese momento en nuestro condado, pero pensé que valía la pena mencionarlo. Nada más sucedió después de esa noche, pero somos incapaces de explicar lógicamente nada de esto. Meses más tarde quedé con un amigo que tenía antecesores en la cultura navajo y le conté la historia. Él me dijo que sonaba muy parecido a una criatura que en la cultura navajo se conoce como cambiapieles o skinwalker, que es un brujo maligno que tiene la capacidad de imitar voces de otras personas. Lo cierto es que lo que me contó se parecía mucho a mi experiencia, pero siempre había pensado que esas historias no eran ciertas, que solo eran fábulas de ficción. A día de hoy no sé qué pensar. Lo único que sé es que sin duda fueron las peores navidades de mi vida.